Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, también muchas gracias a los presentadores por acompañarnos. También el fondo quiere agradecerle, bueno, además del autor evidentemente, quiere agradecerle a Adolfo Castañón por haber impulsado este libro. También queremos agradecerle a Guadalupe, esposa de José, por ser su mano diestra. Y también, bueno, como saben, estamos aquí para presentar, pero más que nada me gustaría decir para celebrar este libro y por lo tanto también a José por haber sido el reciente ganador del Premio Iberoamericano Pablo Neruda 2013. Y bueno, también como después se podrán dar cuenta por las presentaciones y cuando lo lean, espero, es un libro fuera de lo común, lo cual es un halago. Y bueno, como les decía, tenemos con nosotros primero a Víctor Sosa, que es un poeta uruguayo, que también es un poeta fuera de lo común. Y también vamos a publicar próximamente en el fondo Gladys Monogatari, un poemario suyo, que esperamos también lo puedan leer. Bueno, te cedo la palabra, Víctor. Muchas gracias, Adriana. Un agradecimiento también al Fondo de Cultura por la invitación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar este nuevo libro de José Coser, Acta es Fábula, que yo considero que es autobiografía. Y esto es interesante porque generalmente no consideramos la autobiografía como un género poético, ¿no? Y voy a leer un texto que tiene que ver un poco en relación a esta definición autobiográfica y cómo finalmente la poesía también es autobiográfica. Si nos atenemos a la definición de Philippe Lejeune, la autobiografía es un relato retrospectivo en prosa que una persona hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad. Hasta ahí la cita. Bueno, en tal caso, toda escritura poética quedaría ipso facto fuera de la definición de autobiografía. Sin embargo, no hay razón alguna para expulsar a la poesía y a esas personas, los poetas, de la zona autobiográfica. ¿Qué narra el autobiógrafo? Narra su vida, sus recuerdos, sus emociones. Narra su vida a través de sus emociones. Lo que importa no son los eventos contados, sino aquello que se sintió al vivirlos y aquello que se siente ahora al contarlos. Resentir, no como resentimiento y rencor, sino como restitución de lo sentido. Sentir para contarlo. Contar sin sentido, sin sentir, carece de causa. Otro gran teórico de la autobiografía, el francés Georges Gusdorf, va más lejos. Considera que, y cito, el destino del hombre es construir siempre una nueva existencia y, por tanto, una nueva historia. La autobiografía es la revolución espiritual del escritor convertido en sujeto y objeto de la escritura. Se trata de una operación de rectificación en relación con los acontecimientos de la vida pasada, con su valor moral. Hasta aquí la cita. Entonces, no solo se cuenta y se siente lo que se cuenta, se rectifica en la operación de la escritura. Mas esa rectificación pasa por el tamiz de la leyenda, desde la novela familiar descrita por Freud hasta la construcción de los más variados mitos personales. Rectificar no es tanto corregir, regresar al renglón de la norma después de salirnos de madre. Es modificar, transformar, alterar. Conlleva una decisión, una construcción del ser, un sentido. Y ese sentido pasa y pesa en la escritura. Escribo, luego existo. Si tomo la palabra, nos dice Gusdorf, es que existo, aparte de mí, y que mi vida debe tener sentido. Sin embargo, oh paradoja, la escritura no es el fiel autorretrato de su autor. No aparece ahí la neoclásica figura hierática, sino su desfiguramiento, su desfiguración. Como en un dripping de Pollock, el autor chorrea filigranas,
de su ser sobre el blanco lienzo de la historia. Lo que aparece es otro, porque yo es otro, como bien sabía aquel adolescente de Charleville. Entonces Coser, haciendo hace 1000 años un único poema autobiográfico que trata siempre de otro, que lo retrata en el chorreo incontinente de la lengua, así en un solo vocablo, porque la palabra es del orden de la secreción, es un fluido lingüístico, y la lengua, siguiendo a Lacan, es un saber que se presenta como una huella, un trazo, como una escritura de lo que fue nuestra relación originaria con la lengua materna. Huella, trazo, palabras coserianas, nos remiten a Trazas del Lirondo y a Una huella destartalada, 2 libros de este autor, que proponen un más allá del lenguaje, una huella y un trazo, máculas no semánticas, arqueología del ser que se pregona en letra y en grafía que cifra su sentido. No nos engañemos, cuando Coser habla, cuando traza las huellas de sus recuerdos, habla el otro que habita en él. En una entrevista a Miguel Ángel Zapata, donde habla de su padre y de su abuelo, que no escribían en español, nos dice: entonces, ¿quién va a escribir por mi padre? ¿Quién va a escribir por mi abuelo? La respuesta se cae de la mata y me pongo a escribir, a inventar y reinventar sus dramas, sus presencias, sus deformaciones e incapacidades. Los poetizo, los deformo, los recreo, reafirmo. Ellos pueden ahora escribir y yo también. Hasta ahí la cita de Coser. Se es a través del otro, se es a través de la ausencia del otro. Al reinventar sus dramas, el otro nos hace desde su ausencia. Coser rehace a su progenie en un acto, fábula en acta, obsesivo, que es también compasivo. Cito: el dedo de mi abuelo Isaac o Ismael, o rey ahora sin nombre, o de nombre Katz, o de nombre Lev, o corazón de Judá, señala la palabra donde se detuvo la recta maraña de las palabras. Si Coser siempre es otro, sus ancestros también. He ahí el abuelo materno en las marañas de su religión, en su perpetuo éxodo desde las 12 tribus hasta la bodega cubana, esa tienda de abarrotes y ultramarinos que abre en La Habana Vieja. Y si su abuelo es el vínculo o desvínculo con la religión, su padre es el rebelde, el marxista, el eslabón que rompe la ortodoxia y prefigura el agnóstico y libre pensador José. Así se rehace Coser por su progenie, madre, padre, hermana, sin descontar a su compañera Guadalupe, mas también por una progenie postiza, voluntaria, afianzada en afinidades selectivas. Dice Coser: mi recuerdo no es lo que importa, eso sí es pura anécdota. Lo que importa, si algo importa, es que ese recuerdo ahora acoge a todos los recuerdos, o por lo menos a una buena dosis de recuerdos que parten, irradian de otros lugares, otras personas. Recuerdos inventados y no solo inventariados. Falsos recuerdos, conscientes de su fabulación, que encarnan en personajes históricos o legendarios, Tu Fu, Wang Wei, Gotoba, entre tantos otros llegados de eras imaginarias y de coserianos orientes. Y en ellos él se retrata, se retracta de ser Coser para ser legión, para ser muchos, para ser nadie. La apropiación de voces, de estilos, de fuentes histórico-literarias no es retórica, es vivencial. Finalmente, si el ser autobiográfico se parece mucho a una ficción, entonces, gracias a la poesía, ese arte de lo posible, es dable construir autobiografías imaginarias. Coser, bien lo sabemos, puede ser un taoísta chino de los reinos combatientes, un monje zen japonés o un meditativo eremita en su montaña.
no es que lo pueda, es que lo es en la medida que lo escribe. En la medida que avanza heraclitiano en ese río del habla. Y digo habla con toda la intención de remarcar el carácter cuasi oral, conversacional de la poesía de Coser, quien habla como el río avanza. Fluye entre las piedras con prisa, pero en su centro inquieto, en una poética de proliferación que lo emparenta con los neobarrocos latinoamericanos, y a la vez de contención, de concentración, de haiku instantáneo. Fluye, pero como una catarata de Hiroshige, vertical, con quiebre geométrico sobre la página, con sangrías, saltos, encabalgamientos, aliteraciones, guiones, comentarios intertextuales. Es decir, una danza nada simple de significantes, potro que se lleva entre sus patas al hipotético ser de la escritura. Ver un poema de Coser, no leerlo, verlo, es ver un cardiograma vertical, una respiración coronaria con sus rítmicos sístoles y diástoles sorpresivos, nunca previsibles, porque se trata, en Coser, de un eterno retorno siempre diferente, de un bordar y bordear con otros hilos el cambiante rostro de su persona, de su pasaje al acto, de sus quehaceres cotidianos. Y leerlo es oír lo que él ve, seguirlo en su mirada, en ese periplo que va de la realidad a la palabra, pasando por la imaginación poética que trastoca lo real. No hay mímesis, hay omnívora asimilación de lo real. Para Coser, el Je suis un syntaxier de Mallarmé le queda la medida. Su real pasa por el ordenamiento de una sintaxis, por la reconstrucción de un mundo hecho fraseo. Se trata de acortar la distancia, nos dice Coser, entre la realidad y el texto poético al máximo, y esto solo se puede realizar desde la rapidez. Acortar la distancia, nos dice el autor, porque sabe que entre la realidad y el deseo, entre el acto y su acta que lo testifica, media la palabra, es decir, la fábula del lenguaje que hace posible la confabulación autobiográfica. En esta acta es fábula está la esencia de la poética coseriana que carece de causa, como se titula uno de sus libros, aunque no de cauce a dónde reescribirse y reinventarse con prisa y sin pausa. Muchas gracias.